Mateo era un niño de 12 años que vivía en un pequeño barrio de una ciudad española. Sus pies descalzos tocaban el suelo áspero y caliente de la calle, mientras él se dirigía con determinación hacia el mercado local. La luz del sol iluminaba su piel morena, marcada por las pequeñas cicatrices de la infancia y la pobreza. Su ropa, desgastada y remendada, era testigo de la vida difícil que llevaba junto a su madre enferma. Cada paso que daba era un recordatorio de la dura realidad que enfrentaba, pero a pesar de ello Mateo mantenía un espíritu optimista. La casa donde vivía con su madre era modesta, casi deteriorada. Las paredes estaban desconchadas y el tejado, aunque aún cumplía su función, tenía goteras que, en días de lluvia, hacían que el interior se convirtiera en un laberinto de charcos. El aire olía a humedad, y el silencio que reinaba allí era solo interrumpido por los suaves suspiros de su madre, quien pasaba la mayor parte de su tiempo en la cama, luchando contra una enfermedad que parecía no darle tregua. Mateo, a pesar de su corta edad, había aprendido a cuidar de ella, a preparar comidas sencillas y a buscar todo lo que pudiera ayudar a aliviar su sufrimiento. «Hoy tengo que encontrar algo para que comas, mamá», murmuró Mateo, mientras se dirigía al mercado, donde esperaba poder encontrar algo de comida. Sus pensamientos estaban llenos de la esperanza de poder llevar a casa un trozo de pan o alguna fruta. Aunque el mercado estaba repleto de gente, él se movía con agilidad entre los puestos, observando los rostros de los vendedores que, a menudo, lo ignoraban. Aún así, él no se desanimaba. Sabía que había quienes, a pesar de la escasez, tendrían un poco de compasión y tal vez le regalarían algo. Mientras buscaba, sus ojos se detuvieron en un grupo de niños que jugaban a la pelota en un pequeño parque. Sus risas resonaban en el aire, y aunque Mateo sentía una punzada de envidia, también sentía alegría por ellos. Recordaba cuando él mismo podía jugar sin preocupaciones, antes de que la enfermedad de su madre cambiara su vida. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de perder el tiempo en juegos. Su madre lo necesitaba, y eso era lo más importante. Al final del mercado, frustrado por no haber encontrado nada, decidió pasar por el parque. Tal vez allí podría distraerse un momento antes de regresar a casa. Se sentó en un banco, observando a los niños jugar. En ese momento, se dio cuenta de que la vida continuaba para los demás, incluso si su propia vida estaba marcada por la lucha. De pronto, algo brillante llamó su atención en el suelo, cerca de unas hojas secas. Se acercó con curiosidad y al agacharse, descubrió una cartera de cuero negro, elegante y claramente costosa. Mateo miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo estuviera observando. Con manos temblorosas, recogió la cartera y la abrió. Dentro había billetes, muchos billetes, y una identificación que pertenecía a un tal Alejandro. La imagen del hombre en la foto era de alguien que no parecía sonreír nunca, con unos ojos fríos que parecían atravesar a las personas. Mateo sabía que había encontrado algo muy valioso, y por un momento, la tentación de quedarse con el dinero lo invadió. Pero pronto, su conciencia lo instó a pensar en lo que había aprendido de su madre. Siempre haz lo correcto, Mateo, sin importar las circunstancias. Con el corazón latiendo con fuerza, Mateo decidió que lo mejor sería devolver la cartera. A medida que avanzaba por la ciudad, su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién era ese Alejandro? ¿Por qué su vida parecía tan distante de la suya? Sabía que era un millonario, un hombre de negocios que todos conocían, pero que rara vez trataban. La idea de encontrarse con él lo llenaba de nerviosismo, pero también de determinación. Si me quedo con esto, ¿qué pasará? ¿Acaso me traerá felicidad? No, eso no es lo que quiero, murmuró para sí mismo mientras caminaba. En su mente solo había un camino: hacer lo correcto. Sin embargo, había algo que lo inquietaba. ¿Y si Alejandro se enojaba? ¿Y si no le creía? La ansiedad crecía con cada paso que daba hacia la mansión que había visto en la ciudad,
donde el hombre adinerado vivía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a la enorme puerta de la mansión. Era un edificio imponente, con columnas blancas, y un jardín perfectamente cuidado. Mateo se sintió pequeño ante la grandeza del lugar, pero no podía retroceder. Se acercó a la puerta y, con el corazón en la garganta, llamó. El sonido del timbre resonó en su pecho como un eco de su propia valentía. Un mayordomo de aspecto severo abrió la puerta y lo miró con desdén. «¿Qué quieres, niño?», preguntó, con un tono que dejaba claro que no esperaba una respuesta amable. «Vengo a devolver esto», dijo Mateo levantando la cartera con la mano temblorosa. «Pertenece a Alejandro». El mayordomo frunció el ceño y tomó la cartera. «Espera aquí», ordenó, y cerró la puerta en su cara. Mateo se quedó allí, sintiendo que cada segundo se convertía en un minuto. La ansiedad lo invadía, pero también había un destello de orgullo en su interior. Hacía lo que creía correcto, y eso le daba fuerzas. Finalmente, el mayordomo regresó y le indicó que pasara. Mateo se adentró en el lujoso vestíbulo, donde las paredes estaban adornadas con pinturas de paisajes impresionantes y los muebles eran de una elegancia que nunca había visto. Todo parecía un sueño, un mundo muy alejado del suyo. «Espera aquí», dijo el mayordomo, y desapareció tras una puerta. Mateo se sintió pequeño y vulnerable, pero su determinación no había menguado. En ese momento, Alejandro apareció, con su porte arrogante y su mirada crítica. «¿Qué quieres?», preguntó, con voz fría. «Señor Alejandro, encontré su cartera en el parque», respondió Mateo, levantando la mano para enseñársela. «No quería quedarme con nada, solo quería devolvérsela». Alejandro arqueó una ceja, sorprendido por la presencia del niño. «¿Y por qué harías eso? ¿No hay dinero ahí que te podría ayudar?». Mateo sintió una punzada en el corazón. «No quiero el dinero, solo quiero hacer lo correcto». La mirada de Alejandro se suavizó por un instante. Mateo pudo ver una chispa de confusión en sus ojos, como si la respuesta del niño lo hubiera golpeado inesperadamente. Pero antes de que pudiera decir algo, el mayordomo regresó y tomó la cartera de las manos de Mateo. «Gracias por devolverla, niño», dijo Alejandro, aunque su tono seguía siendo distante. «No todos harían lo mismo». Mateo asintió, sintiéndose un poco más ligero, pero también inquieto por lo que vendría. Sabía que había hecho lo correcto, pero también que su vida y la de Alejandro estaban a punto de entrelazarse de una manera que ninguno de los dos podía imaginar. Mateo se acercó a la imponente mansión de Alejandro, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. La casa era un espectáculo de lujo y grandeza, un mundo completamente ajeno al suyo. Las paredes estaban adornadas con mármol brillante, y los jardines eran una explosión de colores, con flores cuidadosamente cultivadas que parecían gritar riqueza. Sin embargo, para Mateo, todo eso era solo un telón de fondo para la tarea que tenía delante, devolver la cartera que había encontrado. Con un nudo en el estómago, se acercó a la puerta, que era tan alta como él. Llamó con suavidad, y después de unos momentos que parecieron eternos, un sirviente abrió la puerta. La mirada del hombre era indiferente, casi despectiva, como si no tuviera tiempo para un niño sucio y descalzo. Mateo tragó saliva, pero se mantuvo firme. «Vengo a ver al señor Alejandro», dijo, su voz temblando un poco. El sirviente lo miró de arriba abajo, evaluando su aspecto desaliñado, pero algo en la determinación en los ojos del niño lo hizo dudar. Finalmente, asintió con la cabeza y le indicó que entrara. Mateo cruzó el umbral sintiendo la frescura del aire acondicionado que contrarrestaba el calor del exterior. El interior de la mansión era aún más impresionante. Techos altos, candelabros de cristal y muebles de un diseño que Mateo solo había visto en revistas. Se sintió pequeño y fuera de lugar, pero no podía permitir que eso lo detuviera. El sirviente lo llevó a una amplia sala,
donde Alejandro estaba sentado en un sofá de cuero negro, con una expresión seria en su rostro. Los ojos del millonario se posaron en Mateo y lo miró como si estuviera evaluando un problema matemático complicado. El niño sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero respiró hondo y sacó la cartera de su bolsillo. «Señor Alejandro», comenzó Mateo, su voz apenas un susurro. «Encontré esto en el parque. Es su cartera». Alejandro frunció el ceño, sorprendido por la aparición del niño y la situación. Extendió la mano lentamente, y Mateo, con un temblor de nervios, le entregó la cartera. El millonario la examinó brevemente, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Luego, sus ojos se encontraron con los de Mateo, y por un instante hubo un silencio tenso en la habitación. «No entiendo», dijo Alejandro. Su tono era frío y directo. «¿Por qué un niño como tú devolvería algo tan valioso?» Mateo se encogió de hombros, sintiendo que su razón era simple, aunque sabía que para Alejandro podía parecer incomprensible. «Porque es lo correcto», respondió con sinceridad. «Mi madre siempre me enseñó que hay que hacer lo correcto, incluso si nadie está mirando». Alejandro lo observó, su mirada endurecida por años de desconfianza y egoísmo. Pero había algo en la expresión de Mateo que lo hizo dudar. Era posible que un niño de la calle, con poco más que harapos, tuviera una visión tan pura del mundo. La mente de Alejandro se llenó de preguntas que no sabía cómo responder. «Muy bien, Mateo», dijo finalmente, sin poder evitar un tono de incredulidad. «Pero dime, ¿qué deseas a cambio?» El corazón de Mateo se detuvo por un momento. Había pensado en la respuesta, y ahora que estaba frente a Alejandro, las palabras parecían fluir de su boca. Solo necesito ayuda para mi madre. Está enferma y no tenemos dinero para su tratamiento». Alejandro se quedó en silencio, procesando la solicitud. La vida de su madre era una carga pesada, y en su mente, un tratamiento médico era solo otra transacción, algo que podía resolver con un simple cheque. Pero había algo en la mirada de Mateo que lo hizo cuestionar su propia respuesta. «¿Es eso todo?», preguntó Alejandro, con un tono que insinuaba escepticismo. «Sí», respondió Mateo con la voz más firme. «No quiero dinero ni cosas materiales, solo quiero que mi madre se sienta mejor». Alejandro sintió una punzada de incomodidad. Era una respuesta que no esperaba, algo que se alejaba de su forma habitual de lidiar con la vida. La interacción con Mateo lo estaba forzando a mirar las cosas desde una perspectiva completamente diferente. «Te puedo ofrecer algo de dinero para el tratamiento», dijo Alejandro, casi a regañadientes, mientras buscaba en su mente cómo salir de la situación que se estaba volviendo cada vez más complicada. Mateo frunció el ceño, sintiendo que había un error en lo que le ofrecía Alejandro. «No necesito dinero, señor». La sinceridad de su voz resonó en la sala. «Solo necesito que escuche a mi madre, que comprenda lo que estamos pasando. A veces, eso es más importante que el dinero». Alejandro lo miró fijamente, sintiéndose como si el niño le hubiera dado un puñetazo en el estómago. La franqueza de Mateo lo conmovió, aunque no estaba dispuesto a admitirlo. «¿Por qué insistes en eso?», preguntó, intentando entender. «Porque», dijo Mateo, su voz más firme, «la gente a veces olvida que hay más en la vida que solo dinero. Mi madre es todo lo que tengo, y si ella no está bien, yo tampoco lo estaré». Alejandro, atrapado en su propio mundo de riquezas y ambiciones, sintió que el niño estaba rompiendo las barreras que había construido a su alrededor. La realidad de Mateo lo golpeó como un rayo, y por primera vez en mucho tiempo se sintió vulnerable. «Está bien», dijo finalmente, su voz más suave. «Haré lo que pueda por tu madre. Pero debes prometerme que no dejarás que el orgullo se interponga en el camino de lo que realmente necesitas». Mateo asintió con una mezcla de esperanza y gratitud. Sabía que ese momento era un punto de inflexión en su vida, no solo para él,
sino también para Alejandro. Lo prometo, dijo, sonriendo levemente. Solo quiero que ella esté bien. La conversación se detuvo, y ambos quedaron en silencio, cada uno reflexionando sobre el camino que habían recorrido. Alejandro, aunque todavía receloso, comenzó a ver a Mateo no solo como un niño pobre, sino como un recordatorio de lo que realmente importaba en la vida. Mientras Mateo se preparaba para marcharse, sintió un cambio en el ambiente. Había algo diferente en Alejandro, algo que lo hacía menos distante y más humano. La mansión, que momentos antes le había parecido un lugar frío y extraño, ahora parecía albergar una semilla de esperanza gracias a la conexión que acababa de formar. «Gracias, señor Alejandro», dijo Mateo a modo de despedida, sintiendo que había hecho algo significativo. «Espero que podamos hablar de nuevo». «Yo también lo espero, Mateo», respondió Alejandro, sintiéndose extraño al pronunciar esas palabras. Era como si el niño le hubiera ofrecido una lección que nunca imaginó necesitar. Mateo salió de la mansión con una mezcla de emociones, sintiendo que su vida había dado un giro en una dirección inesperada. Mientras caminaba por las calles de su barrio, se dio cuenta de que la generosidad y la empatía podían surgir incluso en los lugares más insospechados, y que a veces la verdadera riqueza no era lo que uno tenía, sino lo que uno era capaz de dar. Alejandro se encontraba sentado en su lujosa oficina, rodeado de una serie de cuadros que reflejaban paisajes idílicos y una estantería repleta de libros sobre negocios y finanzas. Pero, a pesar de la opulencia que lo rodeaba, se sentía vacío. La cartera que Mateo le había devuelto aún reposaba sobre su escritorio, un recordatorio constante del encuentro que había cambiado su perspectiva en un instante. Mientras miraba por la ventana, observando cómo los rayos del sol se filtraban entre los edificios, comenzó a reflexionar sobre su vida. ¿Cuánto vale realmente el dinero?, pensó, mientras su mente daba vueltas a las palabras de Mateo. El niño había pedido ayuda para su madre enferma, una petición sencilla, pero cargada de significado. Nunca he tenido que luchar por nada, se dio cuenta. Siempre he tenido más de lo que necesitaba. ¿Pero qué he hecho con eso? ¿He hecho algo bueno? La idea de que su fortuna pudiera ser utilizada para ayudar a otros lo golpeó con fuerza, despertando en él un deseo que había estado adormecido durante años. Mientras tanto, en su humilde hogar, Mateo conversaba con su madre. Estaba emocionado por su encuentro con Alejandro, aunque la figura del millonario le seguía pareciendo distante y casi inalcanzable. «Mamá, creo que él no es tan malo como dicen», me escuchó. «Me hizo sentir que mis sueños importan», le dijo, sus ojos brillando de esperanza. Su madre, con una sonrisa débil pero sincera, le respondió: «Hijo, a veces las personas más inesperadas pueden cambiar nuestras vidas. Solo debemos darles la oportunidad». Mateo, lleno de energía, continuó: «Quiero que él sepa lo que hemos pasado, lo que significa para mí tener a alguien que se preocupe. Quiero contarle sobre mis sueños de ser médico, de ayudar a otros como él me ayudó a mí». La madre lo miró con ternura, reconociendo en su hijo una chispa de determinación que le daba fuerzas a ella también. «Entonces, deberías hacerlo. Habla con él. Cuéntale tu historia». De regreso en la mansión de Alejandro, el millonario no podía sacarse a Mateo de la cabeza. La forma en que el niño había devuelto la cartera, sin dudarlo, había tocado una fibra sensible en su interior. Quizás pueda hacer algo por él», murmuró para sí mismo, sintiendo una mezcla de intriga y ansiedad. ¿Cómo podía un niño tan joven tener tanto impacto en su vida? Se dio cuenta de que la soledad que lo acompañaba había sido una elección propia, y el encuentro con Mateo había abierto una puerta que había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. Al día siguiente, Alejandro decidió invitar a Mateo a su casa. Quería conocer más sobre él, su vida, sus sueños. «Es un niño valiente»,
pensó, mientras se preparaba para recibirlo. Quizás él pueda enseñarme algo sobre lo que realmente importa. Cuando Mateo llegó, su entusiasmo era palpable. Se sentía como si estuviera entrando en un mundo nuevo, lleno de oportunidades. «Hola, Mateo. Me alegra verte de nuevo», dijo Alejandro, intentando sonar amigable, aunque su tono seguía teniendo un matiz de seriedad. «Hola, señor Alejandro. Gracias por invitarme», respondió Mateo, nervioso pero emocionado. «Quiero que hablemos. Me gustaría conocer más sobre ti, sobre tu vida», dijo Alejandro, invitándolo a sentarse en un cómodo sofá de cuero. Mateo miró a su alrededor, fascinado por la opulencia de la mansión, pero rápidamente centró su atención en el hombre que tenía frente a él. «Este es el momento», pensó. «Debo ser valiente. Yo vivo con mi madre. Ella está enferma y a veces no tenemos suficiente dinero para comprar sus medicamentos», comenzó Mateo, con la voz un poco temblorosa. Alejandro lo escuchaba atentamente, sintiendo cómo cada palabra del niño resonaba en su corazón. Las historias de aquel pequeño ser humano le hacían cuestionar su propia existencia, su propio sentido de la felicidad. «¿Y cuáles son tus sueños?», preguntó Alejandro intrigado. «Quiero ser médico», dijo Mateo con firmeza. «Quiero ayudar a personas como mi mamá. Quiero que todos tengan acceso a la salud, sin importar cuánto dinero tengan». Alejandro se sintió conmovido por la sinceridad de Mateo. Un niño que sueña con ayudar a los demás. «¿Qué he hecho yo por los que me rodean?», se preguntó. La conversación se tornó más profunda, y fue entonces cuando Alejandro comenzó a abrirse. «Cuando era niño tenía sueños también, pero crecí en un mundo donde el dinero era lo más importante. Con el tiempo olvidé lo que realmente importaba», confesó Alejandro, sintiendo una conexión creciente con el niño. Mateo lo miró sorprendido. «¿Y qué pasó con tus sueños?», preguntó, genuinamente interesado. «Los dejé de lado. Me dejé llevar por la ambición y el deseo de tener más y más. Pero ahora veo que hay cosas que no se pueden comprar», respondió Alejandro sintiéndose vulnerable. El ambiente se volvió más cálido, y por un momento, ambos compartieron una conexión genuina que trascendía las barreras de clase y riqueza. Mateo, con su inocencia, había logrado tocar el corazón de Alejandro, un hombre que había construido muros a su alrededor. Sin embargo, la paz de ese momento no duró mucho. En el mundo de Alejandro, el dinero y el poder eran el pan de cada día, y su socio, un hombre ambicioso y despiadado, no tardaría en hacer su aparición. Mientras Alejandro disfrutaba de la compañía de Mateo, su mente comenzaba a preocuparse por las repercusiones de su nueva amistad. El socio de Alejandro, un hombre de carácter fuerte y poco escrúpulos, había estado observando la dinámica entre su amigo y el niño. Para él, la generosidad era una debilidad, y cualquier distracción que pudiera alejar a Alejandro de sus objetivos financieros era intolerable. «No podemos permitirnos distracciones, Alejandro. El negocio es lo primero», le había dicho en una conversación anterior, pero en ese momento, Alejandro no podía evitar cuestionar esas palabras. Mientras tanto, Mateo continuaba compartiendo sus sueños y esperanzas con Alejandro, sin saber que una tormenta se estaba gestando. La luz que había encendido en el corazón del millonario también había atraído la atención de aquellos que solo veían el mundo en términos de beneficios y pérdidas. «¿Te gustaría venir a ver a mi madre?», preguntó Mateo, lleno de entusiasmo. «Creo que le gustaría conocerte». Alejandro sintió un nudo en el estómago. La idea de conocer a la madre de Mateo lo intimidaba. ¿Qué diría? ¿Cómo podría presentarse ante ella, sabiendo que aún no había encontrado el valor para cambiar su vida por completo? Pero el deseo de ayudar y conectar con Mateo era más fuerte que sus miedos. «Me encantaría», dijo finalmente, con una sonrisa sincera.
Estoy seguro de que tu madre es una mujer increíble. Mateo sonrió, feliz con la respuesta. Gracias, te prometo que será un día especial, exclamó, y por un momento, ambos hombres se sintieron como si estuvieran en un nuevo comienzo, uno que podía cambiar no solo sus vidas, sino también la de aquellos que los rodeaban. Sin embargo, la sombra del socio ambicioso de Alejandro se cernía sobre ellos, y el conflicto interno del millonario estaba a punto de intensificarse en una manera que ninguno de los dos podía prever. La tarde se había tornado tranquila en la mansión de Alejandro, pero en su interior, el millonario se sentía en una tormenta de pensamientos y emociones. Había pasado días reflexionando sobre su encuentro con Mateo, el niño que se había convertido en un rayo de luz en su vida sombría. Sin embargo, esa luz ahora estaba en peligro. Su socio, Javier, un hombre de negocios insensible y ambicioso, había comenzado a sospechar de la relación amistosa que se estaba desarrollando entre Alejandro y el niño. Javier se había acercado a Alejandro con una mirada que denotaba su habitual arrogancia. «Te estás metiendo en problemas, Alejandro», había dicho, su voz grave resonando en la oficina. «Ese niño no es más que un lastre para ti. No olvides a quién le debes tus éxitos. Mantente alejado de él». Alejandro había sentido un escalofrío recorrerle la espalda ante la amenaza implícita de su socio. «¿Qué quieres decir con eso?», había respondido, tratando de mantener la calma. «Mateo no es un lastre, es un niño que necesita ayuda y yo puedo dársela». ¿Ayuda? ¿Y qué hay de tus propios intereses? Si sigues así, no solo perderás tu fortuna, sino también tu reputación, replicó Javier, acercándose a Alejandro con una mirada amenazante. Si no te alejas de él, me veré obligado a exponer algunos secretos sobre ti. Secretos que no querrías que salieran a la luz. Alejandro había sentido cómo la presión del mundo de los negocios se cernía sobre él. La vida que había construido, llena de lujos y poder, estaba amenazada por un chico de la calle. Pero, por primera vez, se encontró dudando de sus propias prioridades. Las palabras de Mateo resonaban en su mente. «No se trata solo de dinero, señor. Se trata de hacer lo correcto». A pesar del miedo que lo invadía, Alejandro decidió no dejar que la amenaza de Javier lo intimidara. Sin embargo, la idea de tener que elegir entre ayudar a Mateo o mantener su posición en el mundo empresarial lo atormentaba. La ambición siempre había sido el faro que guiaba su vida, pero cada vez más, la sonrisa sincera de Mateo comenzaba a brillar con más fuerza que cualquier éxito financiero. Mientras tanto, Mateo, ajeno a la tormenta que se cernía sobre su amigo, seguía visitando a Alejandro cada vez con más frecuencia. Durante esas visitas, el niño compartía sus sueños y anhelos, llenando la mansión con su risa y su energía juvenil. Hablaba de su deseo de ser médico, de cómo quería ayudar a otros niños como él, y de su sueño de ver a su madre sana nuevamente. «¿Te imaginas, señor Alejandro?», había dicho una tarde, con sus ojos brillando de emoción. «Cuando sea médico, voy a ayudar a todos los que lo necesiten. No quiero que nadie sufra como mi madre. Quiero que todos tengan acceso a la medicina y a tratamientos adecuados». Alejandro había mirado al niño, sintiendo cómo su corazón se llenaba de una mezcla de admiración y tristeza. «Tienes un gran sueño, Mateo. Es noble de tu parte querer ayudar a otros, pero recuerda que el camino no es fácil. Necesitarás mucha determinación». «Lo sé, pero estoy dispuesto a luchar por ello. Si un día tengo la oportunidad, no la desperdiciaré», respondió Mateo con firmeza. El millonario asintió, sintiendo que la determinación del niño resonaba en su propia vida. Mateo representaba todo lo que él había perdido en su búsqueda de riqueza: la compasión, el deseo de ayudar a los demás y la capacidad de soñar sin límites. Sin embargo, cada encuentro con Mateo se volvía más tenso para Alejandro. La presión de Javier lo seguía acechando,
y cada vez que escuchaba el timbre de su teléfono, su corazón se aceleraba, temiendo que fuera una llamada de su socio. Las amenazas se intensificaron, y Javier no dudó en dejar claro que no se detendría hasta que Alejandro abandonara al niño. En una de esas ocasiones, mientras Mateo contaba una historia divertida sobre sus días en la escuela, Alejandro no pudo evitar interrumpirlo. «Mateo, ¿qué harías si te dijera que alguien está tratando de hacerte daño, que no quiere que sigas viniendo aquí?» El niño frunció el ceño, confundido. «¿Por qué harían eso? ¿Por qué alguien querría hacerme daño? Solo quiero ayudar a mi madre y soñar con ser médico». «Hay personas que no entienden la bondad, Mateo. Algunas solo ven el mundo a través de la ambición y el poder», explicó Alejandro, sintiendo un dolor en su pecho al ver la inocencia del niño. «Pero yo no quiero que te veas envuelto en esto. Si alguna vez sientes que te están amenazando, por favor, dímelo». Mateo asintió, aunque su rostro mostraba la preocupación que había comenzado a germinar en su corazón. «No te preocupes, señor Alejandro. No dejaré que nada me detenga. Estoy aquí por ti y por mi madre. No hay nada que me pueda asustar». Las palabras del niño calaron hondo en Alejandro. ¿Era posible que un niño que había sufrido tanto pudiera ser más fuerte que él? La lucha interna en su mente se intensificaba. Por un lado, había un niño que representaba la esperanza y la bondad. Por otro, un socio que amenazaba su mundo construido con tanto esfuerzo. La presión lo mantenía despierto por las noches, preguntándose qué camino debía tomar. A medida que las semanas pasaban, la relación entre Mateo y Alejandro se tornaba más profunda, pero también lo hacían las amenazas de Javier. Cada vez que Alejandro se encontraba con el niño, sentía que estaba cruzando una línea peligrosa. La idea de perder todo lo que había construido lo aterrorizaba, pero a la vez, la alegría que Mateo traía a su vida lo mantenía anhelando esos momentos. Una tarde, mientras caminaban por el jardín de la mansión, Alejandro se detuvo y miró a Mateo con seriedad. «Mateo, quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, pero necesito que seas cuidadoso. No todos ven el mundo como tú lo ves». Mateo lo miró sin entender del todo. «Señor Alejandro, yo solo quiero ser tu amigo. No quiero que nada nos separe». «Y yo tampoco», respondió Alejandro, sintiendo una punzada de tristeza. «Pero hay cosas en mi vida que pueden complicar eso». El niño sonrió, tratando de aliviar la tensión. «Si me necesita, solo llámame. No importa lo que pase, siempre estaré aquí». Alejandro sintió una calidez en su corazón ante la determinación de Mateo, pero también una creciente preocupación por la seguridad del niño. Sabía que debía encontrar una manera de protegerlo, de mantenerlo alejado de las sombras que amenazaban su nueva amistad. Sin embargo, ¿cómo podría hacerlo sin poner en riesgo su propia vida y carrera? Las preguntas se amontonaban en su mente, y la lucha entre su ambición y su deseo de hacer lo correcto se convertía en una batalla personal. A medida que los días pasaban, el peso de la decisión se volvía cada vez más difícil de soportar. La amistad de Mateo iluminaba su vida, pero la oscuridad de Javier acechaba, y Alejandro sabía que no podía escapar de ella para siempre. El futuro se tornaba incierto, pero una cosa era clara. La conexión que había formado con Mateo lo había cambiado de maneras que nunca había imaginado. La verdadera riqueza, pensó Alejandro mientras observaba al niño reír y correr, no se medía en dinero, sino en las relaciones que construimos y en la bondad que elegimos compartir. Sin embargo, la pregunta permanecía. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger esa bondad en un mundo que parecía estar en su contra? El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La ciudad se sumía en una calma inquietante, y en la mansión de Alejandro, el aire estaba cargado de tensión. Alejandro, sentado en su lujoso despacho,
Contemplaba el paisaje a través de la ventana, pero su mente no estaba en la belleza del momento. Pensaba en Mateo y en la decisión que había tomado: ayudarlo. Esa decisión, aunque noble, había desencadenado una tormenta en su vida. Su socio, Ricardo, entró sin tocar la puerta, su rostro enrojecido por la ira contenida. «¿Qué has hecho, Alejandro?», exclamó, su voz resonando en la habitación como un trueno. «¿Por qué te has involucrado con ese niño? No puedes permitir que un mendigo interfiera en nuestros negocios». Alejandro se volteó lentamente, su mirada fija en Ricardo. «Mateo no es un mendigo, es un niño que necesita ayuda. Su madre está enferma y yo tengo la capacidad de hacer algo por ellos», respondió, manteniendo la calma a pesar del torrente de emociones que lo embargaba. «¿Y qué hay de nuestras inversiones? ¿De nuestros planes? No puedo creer que estés dispuesto a poner en riesgo todo por un crío y su madre», dijo Ricardo, acercándose a la mesa con pasos pesados. «Tienes que desvincularte de ellos. Si no lo haces, yo me veré obligado a actuar». Alejandro sintió que la presión en su pecho aumentaba. Sabía que Ricardo no estaba bromeando. La ambición de su socio era insaciable y su lealtad frágil como un cristal. «¿Estás amenazándome, Ricardo?», preguntó, su voz baja pero firme. «Lo que estoy diciendo es que no puedo permitir que te desvíes de nuestro camino. No puedo tener un socio que se preocupe por la caridad en lugar de por el dinero», replicó Ricardo, su tono lleno de desprecio. «Si sigues por este camino, no solo perderás tu fortuna, sino también tu reputación, y yo no puedo quedarme de brazos cruzados mientras tu locura arruina todo lo que hemos construido». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La amenaza de Ricardo no era solo una advertencia, era una declaración de guerra. Pero en el fondo, una voz suave y persistente le recordaba el rostro de Mateo, la luz en sus ojos mientras hablaba de sus sueños, de las pequeñas cosas que lo hacían feliz. «No voy a alejarme de Mateo», dijo finalmente, con una resolución renovada. «No me importa lo que tengas que hacer. Él es lo que realmente importa». Ricardo se rió con desdén. «Entonces prepárate para las consecuencias. No te quedes sorprendido cuando tu nombre aparezca en los periódicos, asociado a escándalos que ni siquiera imaginas». Se dio la vuelta y salió del despacho, dejando a Alejandro solo en la penumbra de su propia casa. Alejandro se hundió en su silla, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Sabía que estaba arriesgando mucho, pero la idea de darle la espalda a Mateo le provocaba un profundo desasosiego. Al mismo tiempo, el miedo a perder su estatus y su fortuna lo consumía. Sin embargo, algo en su interior le decía que había encontrado en Mateo una conexión que jamás había experimentado. El niño le había enseñado a ver el mundo desde una perspectiva diferente, una en la que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en las relaciones que cultivamos y en las vidas que tocamos. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Las imágenes de Mateo, su sonrisa inocente y su risa sincera, danzaban en su mente. Decidido a ayudar, comenzó a hacer planes. Al día siguiente, llamaría a su abogado para organizar un donativo significativo para el tratamiento de la madre de Mateo. Pero también sabía que tendría que enfrentarse a Ricardo y su amenaza. Al amanecer, Alejandro se encontraba en su despacho, revisando algunos documentos cuando sonó su teléfono. Era Mateo. «Hola, señor Alejandro», saludó el niño con su voz alegre, que iluminó el día gris de Alejandro. «¿Puedo pasar un momento? Quisiera hablar contigo». «Claro, Mateo. Te espero aquí», respondió Alejandro, sintiendo un ligero alivio al escuchar la voz del niño. La presencia de Mateo siempre lograba calmar su mente agitada. Cuando Mateo llegó, su rostro mostraba una mezcla de emoción y preocupación. «¿Está todo bien, señor Alejandro? Pareces preocupado», dijo el niño, observando con atención cada detalle del rostro del millonario.
Sí, estoy bien. Solo tengo muchas cosas en la cabeza. ¿Cómo va tu madre?, preguntó Alejandro, intentando desviar la atención de su propio tumulto interno. Hoy va a recibir tratamiento. El doctor dice que hay esperanza, pero a veces me siento asustado, confesó Mateo, bajando la mirada. No sé qué haría sin ella. Alejandro sintió una punzada en el corazón al escuchar las palabras del niño. Mateo, quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte. He decidido hacer una donación para que tu madre reciba el tratamiento que necesita, dijo, sintiendo que las palabras salían de su boca como un alivio. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par, y una sonrisa brotó en su rostro. ¿De verdad? Eso es increíble. ¿Pero por qué harías eso por mí? No tienes por qué hacerlo. Porque creo en ti, en tu fuerza y en tu capacidad para soñar. No quiero que el miedo y la incertidumbre te roben esas esperanzas, respondió Alejandro, sintiendo que cada palabra resonaba con sinceridad. Gracias, señor Alejandro. No sé cómo podré devolverte esto, dijo Mateo con la voz temblorosa. Solo quiero que mi madre se mejore. No tienes que devolverme nada. Solo sigue siendo la persona maravillosa que eres, dijo Alejandro, con una sonrisa cálida. La vida nos enseña lecciones importantes, y tú me has enseñado más de lo que imaginas. Mateo, aún atónito, se acercó y abrazó a Alejandro con fuerza. Fue un abrazo sincero, lleno de gratitud y esperanza. Alejandro sintió cómo su corazón se llenaba de una calidez que no había experimentado en años. Era en ese momento que comprendió que el verdadero sentido de la vida no estaba en la acumulación de bienes, sino en las conexiones humanas que podían cambiar destinos. Sin embargo, Alejandro sabía que tenía que ser cauteloso. Ricardo aún estaba al acecho, y su amenaza no era una broma. Mientras seguía conversando con Mateo, una sombra de preocupación se cernía sobre él. La lucha entre el deseo de ayudar y el miedo a perderlo todo era palpable, pero en ese instante, con el abrazo del niño, decidió que lucharía por lo que consideraba correcto, sin importar las consecuencias. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de la ciudad, proyectando sombras alargadas que danzaban en el suelo. Mateo se encontraba en el parque donde solía jugar, ahora un lugar que había adquirido un nuevo significado para él. Había pasado mucho tiempo desde que conoció a Alejandro, y en ese breve lapso, su vida había cambiado de maneras que nunca creyó posibles. Las risas de los niños llenaban el aire, pero él ya no sentía la misma despreocupación. Su mente estaba ocupada con los recuerdos de las últimas semanas, aquellos momentos que lo habían llevado a soñar con un futuro mejor. Mientras tanto, en la lujosa mansión, Alejandro se encontraba sentado en su oficina, rodeado de papeles y documentos que solían dominar su vida. Sin embargo, su mente no estaba en los negocios. Pensaba en Mateo, en el impacto que el niño había tenido en su vida. Recordaba la primera vez que se encontraron, la mezcla de sorpresa y confusión en su rostro al devolverle la cartera. ¿Qué había llevado a un niño a actuar con tal integridad? Aquella pregunta había resonado en su mente desde entonces, provocando un cambio interno que lo llevó a cuestionar todo lo que había considerado importante hasta el momento. De repente la puerta de su oficina se abrió de golpe. Su socio, Javier, entró con una expresión de furia. «Alejandro, necesitamos hablar. ¿Qué estás haciendo? Te estás desviando del camino», bramó, gesticulando con las manos de manera dramática. Alejandro lo miró con calma, consciente de que la tormenta que se avecinaba no podía ser ignorada. «¿Desviándome? Javier, estoy haciendo lo correcto», respondió Alejandro, su voz firme pero tranquila. «Mateo necesita ayuda, y tengo la capacidad de dársela. No puedo ignorar eso». Javier soltó una risa sarcástica. «¿Y qué hay de nuestra empresa? ¿De nuestra reputación? Te estás dejando llevar por un niño y su madre enferma. Esto no es un cuento de hadas, Alejandro. Es la vida real». Alejandro sintió una punzada de exasperación.
¿Desde cuándo se ha convertido nuestra vida en un juego de números? Hay más en esta vida que acumular riquezas. Mateo me ha enseñado eso. Javier hizo una pausa, como si intentara procesar las palabras de su socio. ¿Y si te digo que tu relación con él podría arruinarte? Ya he oído rumores. La gente empieza a hablar, y no siempre de forma positiva. ¿Qué harás entonces? La tensión en el aire era palpable. Alejandro se levantó de su silla, sintiéndose cada vez más decidido. No me importa lo que digan, estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Es hora de que use mi fortuna para algo verdaderamente significativo. Sin embargo, Javier no se dio por vencido. Piénsalo bien, Alejandro, podría haber repercusiones. La gente poderosa no tolera estas debilidades, y tú sabes que yo no estoy dispuesto a perderlo todo por un capricho tuyo. En ese momento, Alejandro sintió que la presión se intensificaba. Siempre has estado más preocupado por el dinero que por la gente, Javier. Quizás deberías replantearte tus prioridades, respondió, sintiendo que cada palabra tenía un peso que resonaba profundamente dentro de él. Javier, frustrado, golpeó la mesa con los puños. No puedo creer que estés dispuesto a arriesgarlo todo. Estás cometiendo un grave error, gritó, antes de abandonar la habitación, dejando a Alejandro sumido en sus pensamientos. Los días pasaron y mientras Mateo seguía visitando a Alejandro, Javier se obsesionaba con la idea de destruir lo que él creía que era una debilidad en su socio. En una noche oscura y lluviosa, decidió llevar a cabo su plan. Contactó a un viejo conocido en la policía, un agente corrupto que había sido parte de sus tratos turbios en el pasado. Javier sabía que tenía que actuar rápidamente antes de que Alejandro se adentrara más en su nueva vida de altruismo. «Escúchame, amigo», dijo Javier, su voz baja y conspiradora, mientras se reunían en un bar apartado. «Necesito que encuentres algo que se pueda usar contra Alejandro, algo que demuestre que ha estado involucrado en actividades ilegales. No importa si es verdad o no, solo necesito pruebas». El agente asintió, intrigado por la propuesta. «No te preocupes, tengo mis métodos. Solo necesito un poco de tiempo», respondió, un brillo de codicia en sus ojos. Mientras tanto, Alejandro se sentía cada vez más libre y decidido a ayudar a aquellos que lo necesitaban. Había comenzado a organizar pequeños eventos benéficos, donde recolectaba fondos para ayudar a niños y familias en situaciones difíciles. Mateo, a su lado, se mostraba entusiasmado con cada paso que daban. La amistad que había florecido entre ellos era genuina, y cada conversación se llenaba de esperanza. Un día, mientras caminaban por el parque, Mateo miró a Alejandro con curiosidad. «¿Por qué decidiste ayudarme, Alejandro? Hay muchas personas que podrían haber elegido no hacerlo», preguntó, su voz llena de sinceridad. Alejandro sonrió, mirando al horizonte. «Porque tus acciones me hicieron ver la vida de otra manera. En ti encontré la bondad que había olvidado. Me recordaste que el verdadero valor de la vida no se mide en dinero, sino en las conexiones humanas que hacemos». Mateo asintió, sintiendo que cada palabra resonaba en su corazón. Sin embargo, había algo en el aire que lo hacía sentir inquieto. «¿Y si alguien trata de hacerte daño por ayudarme?», preguntó, su inocencia brillando en sus ojos. Alejandro se arrodilló a su altura colocando una mano en su hombro. «No quiero que te preocupes por eso. Lo que estamos haciendo es lo correcto y a veces las cosas difíciles pueden suceder. Pero siempre estaré aquí para protegerte, prometido». Pero la promesa de Alejandro sería puesta a prueba más pronto de lo que imaginaba. Unos días después, un escuadrón de la policía llegó a su mansión, interrumpiendo una de sus reuniones benéficas. El caos se desató mientras los agentes comenzaban a investigar. Javier había conseguido su objetivo. «Alejandro», gritó uno de los oficiales, «necesitamos que nos sigas. Hay acusaciones serias en tu contra». El corazón de Alejandro se hundió mientras miraba a Mateo, quien estaba paralizado por el miedo. «¿Qué está pasando?»,
preguntó el niño, con la voz temblorosa. Alejandro se dio cuenta de que las acciones de Javier estaban a punto de provocar más daño del que había anticipado. «No te preocupes, Mateo. Voy a resolver esto», prometió, tratando de mantener la calma a pesar de la tormenta que se avecinaba. Fue en ese momento que la verdad salió a la luz. Las pruebas que Javier había presentado eran endebles, y pronto se reveló que su intención había sido desprestigiar a Alejandro por la envidia que sentía hacia su éxito y su nueva relación con Mateo. La policía, al descubrir la manipulación, desestimó las acusaciones, y Javier se encontró en el centro de una investigación por corrupción. Con el tiempo, la tormenta se disipó, y Alejandro emergió más fuerte que antes. La experiencia le enseñó que la verdadera riqueza radica en la pureza de las intenciones y la fuerza de las relaciones humanas. Mateo, agradecido por la amistad que había encontrado, continuó su camino hacia un futuro brillante, respaldado por Alejandro. Juntos, habían demostrado que incluso en los momentos más oscuros, la bondad puede prevalecer y transformar vidas. La última imagen de su historia era un reflejo de esperanza. Alejandro y Mateo, sonriendo, simbolizando un nuevo comienzo lleno de promesas y un futuro luminoso.